a los participantes de la mesa. Gracias. El éxito en la producción cinematográfica. Comenzamos otra vez por las mujeres. Mónica Lozano, productora. Ella es productora mexicana con más de 19 años de experiencia, fundadora de Alebrije Producciones y AMPI. También colaboró en el establecimiento del incentivo fiscal de l'ISR, actualmente conocido como Oficina 189. Ha producido y coproducido más de 30 películas, entre ellas coproducciones internacionales muy conocidas como Amores Perros, No se aceptan devoluciones y ¿Qué culpa tiene el niño? Bienvenida. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Tania Benítez, que ya participó también en el panel pasado, cineasta y mexicana profesional. Ha producido películas con reconocimiento mundial, de las que se encuentran Detrás de la montaña, estrenada en Shanghai y ganadora del Premio de la Prensa a Mejor Película en la edición más reciente del Festival Internacional de Guadalajara. Bienvenida otra vez. Gracias. Carolina Amador, que está por acá. Yo que ya lo vi, ok. Bienvenida, Carolina. Por más de 25 años ha trabajado con gran éxito en diversos largometrajes, con coproducción tanto nacional como internacional, series de televisión, cortometrajes, en la industria de los comerciales, en la industria de los videoclips y también como docente. Bienvenida. Bueno, algo importante con ella es que próximamente está por estrenar, sí, claro, El complot mongol el próximo 18 de abril. Luis Vizcaíno, productor, originario de la Ciudad de México y conocido por su trabajo como productor en Treintona, Soltera y Fantástica, El que busca encuentra e Inquilinos. Comenzó su carrera en el ámbito de la publicidad y se fue diversificando con éxito en la producción de contenido para cine y televisión. Entre sus más recientes proyectos están Solos en Casa, Ninis, que actualmente se encuentra en rodaje. Bienvenido. Gracias. Sí, por favor. Bueno, comenzamos. El éxito en la producción cinematográfica. ¿Qué hace que un proyecto sea exitoso? Te vamos a dar amor. Primero que nada, me siento honrada en estar en este foro de reflexión y debate. Gracias por la invitación. Segundo, yo creo que el éxito es colectivo en la medida que vamos construyendo las bases para tener una industria cinematográfica fuerte. Hace 25 años que yo empecé en la industria cinematográfica, donde había una ley de cine muy limitada, donde no había fondos de fomento, donde no había estímulo fiscal, donde nuestro cine no tenía acceso a las pantallas, pero había una coyuntura que podíamos observar en el mundo de que en el top 10 del cine de muchos países, el cine local tenía el favor del público. De ahí que empezamos a construir las condiciones de manera colectiva, un grupo de productores. En ese año que algunos mencionan del 97, que se hicieron 7 películas, donde se estaba transformando la exhibición a ser una exhibición multipantalla y donde había que construir todo, donde nos pusimos a estudiar cuál era la realidad de muchos países. Tenemos que entender que el cine y el audiovisual es una de las materias más legisladas en el mundo, que tiene todo que ver con identidad, con soberanía, con desarrollo cultural, pero que por su naturaleza económica está sumamente regulada, competida, y es la forma de que muchos países han formado su público y son el cine es el embajador de una sociedad al mundo. Entonces, no podemos perder de vista esta situación. Entonces, hoy estamos en una coyuntura espectacular, que es volver a reconstruir un tejido que nos permita ir a esta nueva era de las nuevas tecnologías, las nuevas pantallas, las nuevas formas de consumo.
Y si nosotros no advertimos eso como productores y no estamos preocupados de quiénes son los públicos y cómo qué quieren ver, y abrir los espacios a la diversidad de contenidos, a la pluralidad de voces para que se expresen, nos vamos a ver muy limitados. Entonces el éxito de un proyecto de producción tiene que ver con el conocimiento pleno del productor, de en qué entorno se desarrolla él, cuáles son sus ventajas competitivas, qué es el interés de temáticas que quiere desarrollar, que entienda que vive en un mundo global y no aislado, que se debe a su público y que hay una gran responsabilidad con el uso de recursos, tanto de los inversionistas que participan con uno en la realización de los proyectos, como los recursos públicos que ponen al servicio de la posibilidad de hacer producción en México. Entonces, el éxito tiene que ver con ese conocimiento del productor y saber qué tipo de proyecto, para quién y para qué se está haciendo. Y que no pretenda que sea hacer por hacer el trabajo, sino que tenga repercusión social, cultural, económico, que ese debería ser el objetivo de todos aquellos que nos dedicamos a producir contenidos audiovisuales. Entonces el éxito es ese conocimiento pleno de dónde te mueves para desarrollar un proyecto. Si ustedes están de acuerdo con eso. Es imposible. ¿Tienen preguntas? Gracias. Gracias. No, coincido 100% y creo que la relevancia que puede tener en el momento, o sea, creo que hay muchos proyectos que sin duda son de momento y el éxito va acompañado de ese momento en general y tener esta proyección de cuándo va a suceder. O sea, en qué contexto va a existir el proyecto una vez que salga también. Creo que hay proyectos que a veces se adelantan a sus tiempos, a veces que quizá hubieran estado mejor un poquito después. Entonces, sin duda el conocimiento de ese contexto y el tener los aliados que vayan sumando a ese proyecto y entender cuándo necesitas qué tipo de aliados, creo que también es muy relevante. Pues bueno, yo estoy de acuerdo en absolutamente todo, porque el productor, si no conoce qué proyecto está haciendo, pues está perdido. Y así, y qué público, y qué contenido, y hacia dónde encaminarlo, pues bueno, entonces ya es un fracaso a priori, ¿no? Yo soy egresada del CCC y cuando yo salí del CCC no había, como dice Mónica, estos recursos ni estos fondos y estábamos destinados a hacer un gran cine reconocido en otros lugares, visto en otros lugares y creo que ahora esa brecha se ha cortado. Creo que cada vez más integrado como el cine que tiene un contenido importante con el gusto del público. Es difícil, competimos contra Estados Unidos en nuestras pantallas y competimos también con un público que muchas veces prefiere ese cine y le cuesta trabajo ver el cine mexicano y lo califica a priori sin conocerlo, ¿no? Pero creo que esa brecha, como dije, se está cortando y se puede combinar algo, hacer cosas muy interesantes. Les pongo el ejemplo del Complot Mongol, no porque me quiera hacer publicidad, pero se estrena el 18 de abril. Pero, por ejemplo, fue muy interesante el casting que se juntó, que se armó para la película, que va de un Damián Alcázar, que tiene un público muy específico, hasta Eugenio Derbez y Chabelo en su fase de Javier López, no de Chabelo. Y creo que es lo que nos falta hacer, como entender qué quiere el público y no etiquetar esto, ay, si sale tal es que es pésima, o si sale tal es que es de arte, entonces no me interesa el cine de arte. O sea, creo que nuestro trabajo como productores y también como espectadores es ir entendiendo estos nuevos espacios y
este nuevo contenido que puede llegar a todos y que lo podemos fusionar y que puede funcionar muy bien, contenido de cierto tipo más cultural y menos comercial, por llamarlo de alguna manera, y ir cerrando esa brecha para que el espectador encuentre algo que le guste, ¿no? Es difícil, pero se ha logrado. Eso en términos de contenido. En términos de fondos, pues sí, es como dijo Mónica, hay que conocer muy bien tu proyecto para saber qué tipo de fondos necesita, a dónde los vas a buscar y cómo armas todo tu equipo de trabajo y hacia dónde lo diriges, ¿no? La exhibición pues ya es otro tema que hablaremos después, yo supongo. Seguramente. Pues, igual antes de dar mi opinión, quiero decirles que me siento halagadísimo de estar con tres hermosas y extremadamente talentosas productoras, y de verdad creo que tiene mucha razón en ese aspecto. O sea, creo que lo que estamos haciendo es, bueno, creo que el éxito se da en entender a quién va tu producto, a quiénes le vas a llegar, de dónde viene, ¿no? Y de dónde va, y disfrutar cada etapa. O sea, creo que como productores también estamos, pues, tenemos que llevar como todo el proyecto desde que inicia hasta verlo ya realizado y verlo en las salas. Creo que en ese aspecto no podemos empezar o sea, no puede haber un éxito sin un gran guión. Creo que eso es lo más importante en el inicio, ¿no? Después de ahí, creo que con eso pues ves ir juntando todos los factores que tenemos, ir encontrando un gran grupo con el que te sientes en la mesa a trabajar. Creo que eso es ya, ahorita también yo siento, no sé si opino lo mismo, pero ya está un poco pasado de moda hacerle la película a una figura o esto. Creo que ya hoy el cine tiene que ser, o en cualquier producción, ya sea serie, cine, creo que el chiste es que el trabajo en equipo te da realmente la base y te va llevando a hacer algo que a mí te va apasionando, ¿no? Entonces, al tener una historia que te gusta, un proyecto que realmente lo haces tuyo, pues le metes todo lo que trae, le metes el espíritu, ¿no? Y eso se refleja en la pantalla. Cuando los actores, cuando el director, cuando cada uno de las cabezas de departamento lo sienten, pues le ponen como toda la... pues a veces que le echan toda la carne, ¿no? al asador para poder tener un proyecto de calidad. Entonces, creo que en ese aspecto entiendo perfecto, o sea, y comparto la opinión de ustedes. Creo que es saber exactamente como qué factores requiere, entender como productor qué factores requiere ese producto y pues coordinarlos y conjuntarlos para llevarlo allá, ¿no? Y como dices, la exhibición y todo eso, pues bueno, creo que son cosas que también a nosotros nos toca pues ir pelear, ir entenderlo y también pues tratar de mediar y llegar al punto que se requiera y que se deba para cada proyecto, ¿no? Okay, y con esta pauta vamos a hacerlo un poco más dinámico para que ustedes participen y les pregunten a ellos todo lo que quieran y les interese saber. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, comenzamos acá. Gracias, Jorge Santamaría. Felicidades a todos. Yo tengo una pregunta, una duda y es muy rápida y por el tema del tiempo, ojalá pueda ser breve y es directamente para ti. Y la otra pregunta es para el panel. Primero es ¿qué te dio el cine que no te dio la publicidad que lo cambiaste tan drásticamente? Pues creo que realmente es contar historias. Cuando tú llegas, o sea, empiezas a contar, a entender un producto, un proyecto, ¿no? Lo haces tuyo. Eso creo que es lo que cambia las cosas, ¿no? O sea, la publicidad también son proyectos que vas haciendo para alguien más. Entonces, pues prácticamente te dicen qué tienes que hacer y tratas de hacerlo de la mejor manera. Pero al cambiar el contenido, creo que te apasiona, o sea, creo que es muy diferente. O sea, en ese momento cuando empiezas a ver cómo la gente recibe eso, es espectacular. O sea, yo justo ayer platicábamos con Tania, que
hicimos una película y la estrenamos en Guadalajara, la primera fue allá. Y en ese momento era la primera película que estrenábamos. Entonces, siempre te da miedo, siempre llegas y empiezas a cuestionarte, ¿gustará, no gustará, cómo lo recibe la gente? Entré a la sala y justo en un momento, íbamos viendo diferentes salas a ver qué tal iba. Entro y estaba llena la sala y la gente riéndose. A los 10 minutos la gente estaba llorando. De verdad, ver que llegaste a eso, la gente, en ese momento dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces, eso creo que es lo que cambia, la pasión. O sea, tal vez llegar y poder enseñar y querer gritarle a todos, mira, eso lo hice yo, creo que es muy diferente y es lo que me ha dejado. Ok, gracias. La otra vez para el panel y dice la ponencia que dice el éxito de la producción cinematográfica. ¿No se da el caso, o ustedes también lo perciben igual, de que el éxito tiene también dos sentidos o dos significados completamente distintos? Uno es el éxito comercial, que llega a ser probablemente un gran éxito comercial, y el otro es el que los deja a ustedes de forma individual y probablemente a todo el equipo, aunque no haya tenido ese éxito que hubieran querido que tuviera, sí tiene el éxito de haber cumplido, de haber logrado algo que probablemente un nicho sí les reconoce, aunque no sea en el mail completo, ¿no? Un ejemplo, no sé si me explica la pregunta, si no pongo un ejemplo. Gracias. Yo siento que van de la mano. O sea, yo creo que el éxito depende de justo lo que decía Moni, qué tipo de proyecto estás haciendo y cuál es el objetivo que ibas llevando. Entonces creo que eso es lo que va dando la medida de si un proyecto es exitoso o no, independientemente del buzz o del impacto que puede haber a nivel mediático. O sea, obviamente la combinación es el sueño dorado, pero al final para mí va de la mano con el tipo de proyecto que concebiste y hacia dónde es que estás llevando la elección de ese proyecto y el por qué te involucraste de alguna forma. Entonces, desde mi punto de vista, por allá. Yo estoy de acuerdo. Mis primeros proyectos fueron óperas primas del CCC. Una de ellas, por ejemplo, Lolo, que es una de mis películas más entrañables. Y en ese sentido yo creo que recaudó 2 pesos. Pero fue una película que además venció la censura directa del presidente de la República ese entonces. Y es un producto que a mí me gusta mucho. En ese sentido fue un éxito increíble. Es un proyecto que sacamos prácticamente la nada y que luchamos contra el sistema, aunque el sistema nos dio el dinero para hacerla, o sea, es como muy loco. Y sí, ese para mí es un exitazo en mi carrera. Además, yo todavía estudiaba cuando se produjo, y en ese sentido sí. Ahora, el éxito también en taquilla es importante, ¿no? Porque finalmente, como dice Mónica, se necesitan muchos recursos y de repente se va como todo a un fondo perdido, ¿no? Porque no hubo respuesta. Entonces sí, son 2 tipos de éxito, pero creo que se pueden combinar, o deberíamos. Ese debería ser como, si no el ganar dinero, ¿no? El que sí llegue al público de alguna manera, ¿no? O sea, a lo mejor no hacerte millonario, porque pues no, está muy difícil todavía, pero sí que la gente lo logre ver, ¿no? Y que no solo en festivales que tengan mucho éxito. Eso también está padre, pero deberíamos de combinar. Como dije hace unos minutos, para mí tiene que ver con el impacto, con la repercusión del proyecto económico, cultural o social. Pero evaluar cada proyecto en su contexto. Por ejemplo, te puedo hablar del Violín. El Violín es una película que el número de espectadores por copia en su momento de estreno es superior al número de espectadores por copia de Amores Perros. Fue a más de 40 festivales y tuvo una repercusión cultural, hablaba de un tema social importante, y en su dimensión de costo de estreno fue una película muy exitosa, y les puedo garantizar que mucha gente no la percibe así por su dimensión de estreno. Entonces la evaluación tiene que ser en su contexto, en su costo, en su nivel de repercusión. Entonces de repente nos hemos acostumbrado a decir que si no tiene 3 millones de espectadores una película, la película no es exitosa. A lo mejor tú no diseñaste una película
para 3 millones de espectadores o para un estreno simultáneo en toda la República Mexicana. Y entonces tiene un circuito y unas condiciones que no son evaluables o comparables con ese tipo de otros contenidos. Ahora, hoy sí estamos viviendo una realidad muy complicada. La competencia en las salas de cine es brutal. Hoy están durando las películas en cartelera una semana. Son inversiones multimillonarias de publicidad, promoción, copias que traen las películas, los grandes blockbusters o de estudios o de medios. Cada vez es inexistente el circuito de un cine alternativo que no exija una distribución masiva en 3.000 pantallas. Hoy, cada fin de semana, se estrena una película con el 80% de las pantallas y el otro 20% se dedica a 9, o el otro 18 y el 2% a 90. Entonces estamos en una realidad muy complicada que es parte de lo que tenemos que legislar. El acceso del cine mexicano y el cine de muchas nacionalidades tiene que tener posibilidad de acceso al mercado y que sea el espectador el que elija qué contenido quiere ver. Entonces es parte de una regulación y una política pública. Entonces también por ahí pasa el tema del éxito. Si tu película no es programada en condiciones de equidad, en horarios competitivos, en capacidad instalada, no hay forma de que la puedas evaluar si es una película de éxito o no éxito. Para Carolina, como productora, ¿qué retos implicó volver a hacer El complot mongol teniendo ya un antecedente? Y obviamente, o sea, hablando del éxito, ¿qué auguras para la película? Pues bueno, el reto fue, la verdad es que partimos de cero. La familia Bernal no quería volver a vender los derechos precisamente porque la primera película no se apegó a la novela. Entonces fue parte del contrato, ¿no? Que el guión estuviera pegado a la novela, y bueno, la familia está muy contenta con la película. El reto fue, partimos de cero, o sea, la verdad es que no tomamos en consideración nada de la otra película, no partimos de ahí, sino de la novela. Y fue el mismo reto que cualquier otra película mexicana, o sea, subir el Everest. Y bueno, nos fue muy bien, la verdad es que con el presupuesto que teníamos, lo hicimos muy bien porque no era un gran presupuesto. La película, la verdad es que eficientamos muy bien y la película se ve como mucho más grande de lo que realmente costó. Lo que sí fue un reto fue juntar a todo el cast y lo logramos, ¿no? Ahora, ¿qué auguramos? Voy a retomar lo que dice Mónica. Los estrenamos en Semana Santa, que es una muy buena semana, pero la semana anterior viene un blockbuster mexicano, segunda parte, y no le voy a hacer publicidad. Y después... No manches. Exacto. Y después viene Avengers, que mata todo, ¿no? Entonces, la verdad es que El complot tiene absolutamente todo para competir contra la otra película, aunque tenemos menos salas, pero ya contra Avengers, pues es lo que dice Mónica, o sea, de un complejo de 8 salas, 7 van a tener Avengers, y en una va a estar el resto de las películas, en 1 o 2. Entonces, ¿qué auguro? Pues que no vayan a ver Avengers. No sé qué decir, pues yo le auguro que le va a ir muy bien porque está muy bien hecha, pero realmente tenemos un par de fines de semana para lograrlo, ¿no? Y ya el resto pues serán las otras ventanas, que el video on demand y
Theatrical, ya tenemos Theatrical en Europa, que bueno, pues eso prácticamente es nada más que gusto que se va a Europa y que la vean, no es que realmente represente una ganancia económica como tal. Y bueno, pues es ver cómo nos va con las otras ventanas y aprovechar esas 2 semanas al máximo, porque después evidentemente Avengers va a acaparar todo. Entonces eso es lo que hay que legislar, ¿no? Porque no se puede competir, o sea, las condiciones no son parejas, ¿no? Y como dice Mónica, pues ¿cómo mides el éxito si te pusieron en 2 salas, ¿no? O en una sala y el resto de las salas la tiene un solo blockbuster, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que le va a ir muy bien, pero pues no sé. Gracias. Es una pregunta abierta para los 4 y es un poquito en la línea que estás diciendo. Yo no estoy muy metido en la industria de cine, más bien no estoy metido. Y es una pregunta quizás un poquito fría, ¿sí? ¿Es rentable invertir en el cine? Es decir, si yo fuera un inversionista que quiero meterle dinero al cine, con lo que oigo digo, ¿sabes qué? No es de otro lado, no es rentable, el riesgo es muy alto, ¿sí? Da mucho miedo. ¿Es rentable? También decían en el panel anterior, el año pasado se produjeron 170 películas, creo, ¿no? ¿Cuántas de esas fueron rentables económicamente? Porque a final de cuentas, si no es negocio, hijo, es contracorriente, es muy difícil. Puede ser una pasión, puede ser un tema cultural, puede ser un tema educativo, puede ser un tema personal, pero si no es negocio, es una industria muy complicada, ¿no? A ver, somos como mexicanos y como territorio, somos el 4º país de consumo de cine en el mundo, de venta de boletos. Y somos, para muchas de las plataformas, Netflix por ejemplo, el 2º país de suscriptores en el mundo, de 190 países. Somos un mercado que por per cápita hacemos un consumo muy alto de audiovisual, tanto en plataformas como en el cine. Sin duda, el acceso de la población es muy limitado, es un grupo muy selecto y privilegiado, porque no hay un poder adquisitivo para el 98% de la población para que disfrute del cine. Y hoy también los espacios donde se exhibe el cine no son necesariamente pensados para todo tipo de la población, ¿no? Tú como productor, tu tarea, la primerísima, es limitar los riesgos de manera que tienes que hacer un diseño muy puntual o generar las alianzas y no pretender que de una sola ventana venga la recuperación de las inversiones, porque no funciona de esa manera. Es cierto que hoy se abrió una coyuntura que es que hoy, además de la ventana de salas de cine, hay la ventana del video on demand, ¿no? Que es el streaming o el subscription o el TVOD. Hay varias modalidades que se van manejando por temporalidad y eso hace que tengas una fuente de recursos adicional a la que solo estaba construida a partir de la sala de cine. Y hoy, por un tema de competencia brutal, si quieren tener acceso al contenido, porque hoy el contenido se ha vuelto líder, rey, pues la televisión de paga o la televisión abierta tiene que pagar por ese contenido, cosa que antes no sucedía. Tu ingreso potencial era la sala de cine y el 98% de las 1.500 películas que hemos producido de 2006 a la fecha no ha recuperado su inversión. De ahí la exigencia de fondos de fomento y de estímulo fiscal, porque también es cierto que podrían irse por el lado economicista, decir, ¿para qué el cine mexicano que no se recupera si podemos vivir del cine extranjero? Y seguramente con un costo menor y con un riesgo menor, pero ahí tiene que ver con un tema de política pública, de la cultura que queremos desarrollar y donde nos queremos ver reflejados. Entonces es un tema de educación y de cultura
Entonces, sí, no hay un retorno de inversión porque no hay condiciones de mercado hoy que te permitan recuperar las inversiones. De este lado, tengo dos preguntas. La primera es para Mónica, para Caro. ¿Cómo han visto esta transformación de la industria ustedes como mujeres, de haber entrado en un terreno que era particularmente vedado para las mujeres y que ahorita ya está siendo dominado por ellas? Tenemos 3 productoras muy exitosas en la mesa, simplemente para hablar de éxito ahorita. Y la siguiente es, retomando un poco lo que se ha hablado de los problemas de producción. ¿Cómo ven el panorama para el cine mexicano, con tanto recorte que se está anunciando y con políticas que parece que auguran que no les interesa para nada seguir apoyando la industria mexicana, que sí requiere esos apoyos? Mira, yo tengo 25 años en el cine y antes 15 años en el servicio público. Y estuve sin duda en un mundo de hombres, pero nunca ha limitado mi quehacer profesional porque yo creo que tiene que ver con de cómo te planteas tú en el ámbito profesional. Y he tenido el respeto de mis colegas mujeres y hombres. Nunca he sentido, y a lo mejor es equivocado que lo diga porque habrá quienes digan que hay una limitante para las mujeres. En mi caso personal no ha existido porque me he puesto a la par, pero eso significa trabajar el doble o el triple y punto. Y no pretendo que nunca, o sea, no pretendí nunca que me dieran una concesión por mi condición de mujer. Entonces no lo he vivido como una limitante. Me da muchísimo gusto y efectivamente el mundo de la producción es cada vez de mujeres, y en el mundo del cine que se hayan sumado directoras, escritoras, muchísimas productoras, actrices, y que hoy un tema relevante para abordar en el cine y en el audiovisual sea el tema de mujeres, me parece fantástico. Esa era el tema, la primera pregunta de género. ¿Y cuál era la siguiente? ¿Cómo están viendo las condiciones para el cine? Mira, yo veo, sí creo que debe de haber un desarrollo de polos audiovisuales, sí creo que debe de haber mecanismos de descentralización y de apoyo regional, pero no quiere decir con eso que, o sea, venimos 30 años construyendo un modelo que entienda la importancia cultural y su tema estratégico, y por otro lado el tema acceso al mercado, producción, equidad, pluralidad, diversidad, y hoy nada más centrarlo en el acceso o en la construcción de imaginarios sin un desarrollo sostenible de lo que es una industria, me parece preocupante, me parece delicado y me parece un retroceso. Yo estoy completamente de acuerdo. En lo de género, jamás, yo además crecí con 4 hermanos mayores, entonces siempre el mundo de los hombres ha sido como muy cercano a mí y nunca he tenido ningún problema, al igual que Mónica, de que tengo una limitante, ¿no? En ese sentido. En la segunda pregunta, que es muy importante, realmente esta como nueva tónica de democratizar, y por democratizar es como destruir lo ya avanzado a nivel industria, una industria micro incipiente, me parece preocupante, porque si evidentemente si queremos democratizar, lo que tenemos que hacer es llevar un proyecto de nación a todos los lugares donde desde pequeños, donde desde chiquitos la cultura y el cine como parte de ella formen parte de la educación básica de las comunidades, ¿no? Evidentemente sí hay recursos para llegar a esas comunidades, que ya los hay, pero creo que va más allá de solo darles los recursos, sino tiene que ser de fondo para que realmente se democratice.
Entonces sí es preocupante esta parte donde ya películas que, por ejemplo, en un inicio el 80% del dinero sí venía del Estado. Ahora yo te puedo decir que estoy desarrollando películas donde prácticamente es al revés, el 80% viene de inversión privada y el 20% del Estado, y es lo que queremos, que finalmente funcione solita, ¿no? Y que esos fondos del Estado se vayan a nuevos proyectos, nuevos productores, nuevos contenidos, etc. Me preocupa porque sí parece ser que hay como en este afán muy raro de democratizar, como no sé si queriéndolo o sin querer, destruir un poco o descuidar o hacer un lado esto que ya se ha avanzado. A mí me gustaría agregar un punto que al final creo que la narrativa construye ciudadanos. Entonces hay que ir construyendo un espacio en donde decidamos quién está construyendo esa narrativa y cómo es que estamos formando esos ciudadanos que a partir de la narrativa, cuando la reciben, empiezan a soñar independientemente de que se vayan a dedicar o no a una industria audiovisual. Entonces yo creo que eso no se debe perder de vista, y el ir abriendo ese espacio a que haya distintos decisores dentro de esa narrativa, sin duda es algo que debe de prender un poco, de tomar acciones al respecto. Nada más rápido, habría que agregar que yo creo que está muy bien este planteamiento de propiciar condiciones adecuadas para la exhibición alternativa o para el desarrollo de espacios de difusión del cine y el audiovisual en lugares donde hoy no hay acceso. Eso me parece verdaderamente algo fundamental, porque eso es la construcción o la posibilidad de formación de públicos, que parte de que hemos formado públicos con imaginarios que no nos pertenecen, es lo que hace también que solo ese tipo de contenidos queramos ver. ¿Querías agregar? Sí, solo nada más. También creo que en ese aspecto concuerdo con ustedes, y creo que es también, o sea, que se entienda, cuando una industria como el cine viene creciendo mucho, pues también creo que en lugar de estar buscando cómo bajar de recursos, cómo quitar todo lo trabajado, pues cuando va funcionando, pues creo que es al revés, ¿no? Creo que si por parte del gobierno también se empieza a meter más dinero o nuevos y mejores programas, pues creo que van a hacer que la industria también siga creciendo. Bueno, mi pregunta va para ti, Carolina. Primero quiero decir que yo soy muy fan del complot mongol, y entonces creo que quienes nos gusta la novela negra mexicana tenemos grandes expectativas de lo que va a ser esta película. De repente mencionabas esto que te pasó con el primer intento de realización, que no se apegaba tanto al libro y demás, y me parece que pasa mucho que uno como lector va al cine y se topa con que la película de su cabeza es mejor que la que ve en la pantalla, porque uno, claro, es la visión propia, ¿no? Y eso va a ser mejor. Entonces, para ti, que ya tienes experiencia haciendo películas basadas en libros, ¿qué es lo que determina su calidad? ¿Su apego al libro, o más bien el espectador tendría que separarse de esta necesidad que tiene que conservar la esencia y demás? Pues yo lo que creo que la novela siempre va a ser mejor en todos los casos. Yo soy una lectora, primero fui lectora y luego fui espectadora. Yo lo que creo que enriquece, lo que enriquece la película es la visión del director, junto con todo el trabajo de equipo, ¿no? Cómo se interpreta la historia, cómo el director y el equipo interpretan la historia y la visión que le dan, y bueno, es otra cosa, es otro producto, es distinto. Si tú esperas ver la novela que te imaginaste en tu cabeza, no. Yo creo que es otro medio completamente distinto. Por eso es muy difícil las adaptaciones, porque la gente llega con las expectativas, pero es un producto nuevo, basado en eso, y que tiene todo que ver con esa interpretación y ese enriquecimiento que le da el director, el fotógrafo, el director de arte, los actores. Entonces, en Filiberto García hay
cada uno nos imaginamos al Filiberto García que, ¿no? Que a la hora de leer la novela. Bueno, pues Sebastián se imagina a Damián Alcázar como Filiberto, ¿no? Y Damián es bajito, pero tiene mucha personalidad, o sea, es como, pues es otro producto. Yo creo que no hay que ir pensando en que vas a ver el complot mongol en este caso, o van a hacer la serie 100 años de soledad, imagínate, ¿no? O sea, todos, lo que cada uno hemos imaginado con 100 años y además en serie, ¿no? Entonces yo creo que lo que le enriquece es esta visión, esta interpretación y este producto nuevo, ¿no? Gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Buenas. Estoy ahora. Hola. ¿No va? Ahí te escucho. Sí. Estoy distribuyendo en un par de cortos, he estado por Los Ángeles y conociendo gente y tal, y hablando con productores allí, me pregunto sobre cómo se está potenciando la coproducción con Estados Unidos. Porque hay un mercado latino ahí que está explotando ahora mismo y que se puede hacer coproducciones con México muy interesantes, probablemente a unos niveles de mucha más pasta, mucho más dinero de lo que se hace habitualmente. Entonces, bueno, a ver si se está haciendo esfuerzos ahí. Yo ahora voy a ir, por ejemplo, en julio al NALIP, que es el encuentro de producción en Los Ángeles, y a ver pues cuánta gente está yendo para allá, si realmente se está fomentando eso. Pues creo que justo ahorita lo que platicábamos, con todas estas limitantes que se están teniendo, siempre se está buscando nuevos esquemas para poder funcionar, y también, como decían, para poder llegar a tener retornos, a que todo vaya funcionando, y también, o sea, en lugar de ver que solo estamos peleando contra los vecinos porque llegan con esas, pues también ahorita lo que se busca mucho es ver de qué manera colaboramos, ¿no? Entonces, sí, creo que hablo en todos, creo que sí hemos tenido mucho acercamiento y se han estado haciendo pláticas muy interesantes con diferentes productoras allá para empezar a buscar ese... ¿Generando un mercado allá o solo para traerlo acá? Porque No, lo interesante es abrir ahí. Sí, creo que ahí lo más interesante es eso, o sea, buscar un mercado que allá también, creo que el cine en Estados Unidos también ya se está basando mucho en los hispanos, los asiáticos, en esto, pues eso, las películas. Sí, la identidad, o sea, creo que aquí en ese aspecto pues también estamos viendo un mercado mucho más grande. Entonces, como decía, de repente lo hablaban de los retornos de inversión. Hay veces que eso te ayuda a que sea más interesante y que una película no nada más vaya a salir en México, que teniendo 2 mercados y uno tan grande como es el hispano allá, pues realmente creo que en ese esquema un retorno de la inversión es mucho más fácil. Ese aspecto sí, yo por mi parte creo que sí estamos buscando mucho esa... Pues si les interesa, estoy desarrollando un largometraje con una guionista gringa que tiene... A mí me gustaría decir a ese respecto algo. Evidentemente hay una gran necesidad de nuevos contenidos, tanto de series de televisión o para plataforma como de películas. Hay un interés muy grande de norteamericanos queriendo tener colaboración con México por 2 razones. Uno, porque hay los estímulos fiscales donde ellos quieren tener acceso a ese beneficio, y segundo, porque se antoja que tenemos mano de obra más barata. Y segundo, porque hoy su planteamiento es produzcan para nosotros, donde hay una laguna en términos de legislación. Vayan a su territorio donde yo no tributo, donde yo no estoy sujeto a ninguna legislación, donde no hay un convenio bilateral con reglas de coproducción, y entonces como mexicanos no hay que irnos con la finta, o sea, hagamos colaboraciones, busquemos coproducción que sea equitativa. Hay un mercado de mexicanos y latinos en Estados Unidos muy importante, pero no descuidemos de que seamos nosotros los que tenemos la propiedad intelectual,
que haya condiciones de equidad en la asociación, que nos sujetemos a las leyes nacionales, que tributen de manera adecuada y que respeten el derecho de autor y la propiedad intelectual. Entonces nos vamos a poder entender con cualquier territorio del mundo y obviamente con el de Estados Unidos. Hola. Oye, yo les quiero pedir un ejercicio de imaginación a los cuatro, que sería, haciendo antecedentes, en el 2003 más o menos se hicieron 9 largometrajes en todo el país, ¿no? Teníamos nada más Fotocine, entra Fidecine desde el 2001, si no me equivoco, algo así, y empezamos a subir como a 30. Y cuando se aplicó por fin el Eficine, que fue en 2006, ya en el 2007 empezamos a hacer 60 películas y de ahí ya venimos subiendo hasta, si no me equivoco, el año pasado se cerró ya en 180, algo así, ¿no? Esa ha sido la producción. Sin embargo, la taquilla siempre hemos estado por ahí alrededor empezamos en un 5%, si no me acuerdo, por aquellos años, y ahorita en el mejor de los casos, por rateado, estaríamos en un 7% o 8% de la taquilla. El ejercicio que les pido es, ¿qué creen que pasaría si se nos cae el ejercicio, ¿no? Si de pronto desaparece y quizá hasta Fidecine, ¿no? Porque ya ven que hemos tenido algunos sustos, ¿no? A mí me preocupa qué tanto hemos creado o no industria. ¿Qué me pueden decir al respecto? Muy bien. En términos de qué sería la consecuencia también, y creo que a nivel de mercado creo que se ha avanzado muchísimo. O sea, tan solo teníamos hace, me parece, 2 fines de semana 3 películas mexicanas en el top 10. O sea, hay un interés del público y eso yo creo que ya es innegable. También hay estructuras, como lo mencionaba hace rato Moni, lo mencionamos en general, de estudios planteando una oficina seriamente aquí que no necesariamente tiene la parte de los estímulos. En realidad no tienes acceso a los estímulos como estudio. O sea, más bien es una herramienta, creo, para como productor en términos de consolidación. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Creo que tiene varias aristas. O sea, a nivel de nuevos talentos, sin duda es ponerle ciertas barreras de acceso a algo que hoy por hoy está un poquito más abierto y que nos ha permitido a distintas personas acceder a ser parte de la industria. En términos de diversidad también podría llegar a afectar al contenido, porque hay contenido que tiene más riesgos que otro. Entonces sería menos obvio apostar a esos contenidos como inversionista o como estudio. Entonces esas serían como las primeras consecuencias que le vería. Yo sí sentiría que sería un retroceso tremendo. Evidentemente mucho contenido importante quedaría fuera de poder ser financiado. Habría que, como antes, como lo hacía Berta Navarro, como lo hacía Jorge Sánchez cuando iniciaron, ir a buscar dinero a los gobiernos, a las secretarías de cultura de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, con producciones con Estados Unidos, y levantar un proyecto pues era complicadísimo, ¿no? Entonces sí sería un retroceso. Te digo, esta pequeña industria que medio se ha hecho todavía necesita del Estado para ya poder, ¿no?, salir adelante. Entonces pues sería terrible, que te puedo decir, no estaría padre, porque además al ir a buscar a Estados Unidos, pues ya las condiciones, como dice Mónica, son otras, son completamente distintas. Entonces o te subes a las grandes ligas pero perdiendo, ¿no? O vas creando, como se ha hecho, como estos fondos han podido, ¿no?, nos han permitido hacerlo, vas avanzando poco a poco, pero ahí va. Entonces a mí me parecería terrible. Sí, creo que hasta sería un golpe durísimo para la industria, pero también en ciertas cosas hemos estado buscando siempre diferentes esquemas, diferentes aliados. Entonces también en ese aspecto, pues esos sustos que bien mencionas,
creo que también nos ha puesto a pensar de forma creativa, ¿no? Y siempre estar viendo pues contra qué nos vamos a enfrentar, qué viene pasando. Creo que hoy también, aparte de esta industria del cine, creo que las series han venido a revolucionar también muchísimo esta industria, que a final de cuentas todavía no está separada, y creo que seguimos siendo los mismos los que estamos produciendo por las dos partes. Entonces, en ese aspecto creo que pues siempre, aunque esté funcionando, pues siempre hay que pensarle de diferentes maneras, ¿no? Siempre tratar de salirnos de la misma línea, del mismo esquema para buscar nuevas cosas, pero pues sí, la verdad sería un golpe duro que podría pasar. Yo creo que sí disminuiría sustancialmente la producción y sí creo que sería un atentado al derecho a la cultura, a la libertad de expresión, que hoy pues, ese derecho está consagrado en la Constitución. Hemos trabajado para generar contenidos propios, para vernos reflejados en la pantalla, y justamente por eso estamos dando la pelea de que haya diversidad y pluralidad, y con ello pues acabaríamos con esa posibilidad. Sería un atentado mayor. Gracias. Con eso cerramos.